Estimados alumnos y alumnas, muy buenas tardes. El día de hoy damos inicio al módulo sobre derecho a la propiedad. Respecto de este derecho, sería bueno que empezáramos con una definición. De acuerdo a Guillermo Cabanelas, la propiedad es el dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada con la que puede hacer lo que desee su voluntad. Según la definición dada por el Código Civil de Chile, el derecho a la propiedad consiste en el derecho real en una cosa corporal para gozar o disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. Si nos centramos en el fundamento del derecho a la propiedad, como todo derecho social, encontramos que éste encuentra en sí su razón de ser en la satisfacción de necesidades materiales por parte de una persona o grupo de personas, constituyendo su contenido esencial el del disfrute de un bien para la satisfacción de las necesidades antes mencionadas. Este derecho tiene entre sus características la obligación de hacer, por parte del ente que lo garantiza, en este caso el Estado, la misma que puede traducirse en diversas acciones tales como prestaciones públicas, resguardo policial, sistema jurisdiccional, para asegurar y garantizar el derecho, la creación de registros de propiedad, entre otros aspectos, además del respeto por parte de terceros. Tal y como lo manifiesta Humberto Nogueira, todos los derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, obviamente, son complejos y tienen dimensiones individuales y colectivas, negativas y positivas, de abstención y de prestación, extendiendo que estos implican bienes públicos y costos públicos, sin perjuicio de eventuales tasas y aranceles que se deban pagar por parte de quienes son beneficiados por el ejercicio del derecho. Sobre su ubicación en la norma interna, existen discrepancias sobre si este se trataría de un derecho social o civil, mas la doctrina ha llegado a un consenso al afirmar que estamos ante un derecho social, que como tal exige acciones por parte del Estado a fin de asegurar su cumplimiento. Ahora bien, a efectos de asegurar la protección del derecho a la propiedad, existen mecanismos tanto a nivel interno como internacional que resguardan este derecho. A nivel interno, en el caso peruano, por ejemplo, se encuentra contemplado dentro de la normativa civil, siendo que la restricción de dicho derecho solo puede darse por interés público y utilidad social, traducido a través de la expropiación, figura que se encuentra recogida en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, así como en el artículo 928 del Código Civil y 519 a 532 del Código Procesal Civil. A nivel internacional, este derecho se encuentra regulado en los siguientes instrumentos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus familias, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional 1 al Convenio Europeo y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ahora bien, la mayoría de estos instrumentos reconocen el derecho a la propiedad desde un punto de vista meramente material, siendo el verbo rector el de garantizar el ejercicio del mismo. Al respecto, sería bueno o nos parece oportuno mencionar la observación general número 17 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 2005, la cual desarrolló algunos puntos relativos al derecho de la propiedad intelectual que consideramos merecen ser tomados en cuenta para poder definir mejor los límites al derecho a la propiedad. Sobre estos, el comité ha manifestado que los estados deben garantizar los siguientes puntos. 1. La disponibilidad de los bienes a través de una adecuada legislación y reglamentación, así como de los recursos adecuados para la protección de los mismos. 2. La accesibilidad a los bienes, es decir, contar con los recursos judiciales y administrativos para proteger los intereses que corresponden a los titulares del derecho. 3. La calidad de protección, que no es otra cosa que contar con las autoridades competentes a fin de que éstas puedan dirimir en caso de controversia. En el Poder Judicial, estas autoridades las constituirían los jueces. Dicho esto, se consideraría que los estados, entre ellos los estados a los que nosotros pertenecemos, tienen obligaciones respecto del derecho de propiedad, las cuales se viabilizarían a través de los verbos de respetar, proteger y cumplir. La obligación de respetar
conllevaría a que los estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la propiedad. La obligación de proteger implicaría que los estados deben adoptar medidas para evitar que terceros interfieran con el goce y disfrute del derecho a la propiedad del titular. Y la obligación de cumplir implicaría que los estados deben adoptar medidas adecuadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole con miras a lograr la plena aplicación del derecho a la propiedad. Asimismo, tanto de manera interna como internacional, se han establecido las limitaciones para el derecho a la propiedad, consignando que el mismo podrá ser restringido. Respecto de las restricciones a los derechos, ustedes ya lo han revisado ampliamente en los módulos que me han antecedido, pero nosotros entendemos aquí como restringido que para realizar dicho acto solo lo puede realizar la autoridad estatal pertinente, y en este caso en dos situaciones específicas: interés público y utilidad social, y estando supeditada al pago de una justa indemnización. De aquí que se puede inferir que el derecho a la propiedad no podrá ser considerado como absoluto. Por favor, repito una vez más, el derecho a la propiedad no podría ser considerado como absoluto. Sobre estas limitaciones, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que las mismas deben estar establecidas en la ley, ser compatibles con la naturaleza del derecho a la propiedad, tales como perseguir fines legítimos y ser estrictamente necesarias para la promoción del bienestar general en una sociedad democrática, de acuerdo con lo establecido en la norma internacional. La presunta violación al derecho a la propiedad puede ser invocada en el derecho interno a través de la vía civil y a nivel internacional a través de dos formas en particular. 1. Ya sea a través de una queja ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o 2. A través de la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, si no culminara en una solución amistosa entre las partes, el Estado no hiciera caso a las recomendaciones emitidas por la Comisión, derivaría en un caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una sentencia de carácter inapelable. De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las violaciones al derecho a la propiedad pueden configurarse si es que los estados decidieran adoptar cualquier medida regresiva que sea incompatible con las obligaciones básicas previstas en los instrumentos internacionales. Podemos mencionar el artículo 26 del Pacto de San José, donde se menciona la obligación de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. También podría darse esta figura si los estados no adoptaran las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones legales derivadas de esta disposición. Podemos entender, por ende, estos como actos de omisión por parte del Estado. A nivel de la Corte Europea de Derechos Humanos, está tomado en consideración el artículo 1 del Protocolo 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual señala que toda persona físico-moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional. En razón de ello, la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que son las autoridades nacionales, debido a su conocimiento, las encargadas de determinar qué se puede considerar como interés público. Esto lo menciona en el caso James and Others vs. United Kingdom de 1986, específicamente en el párrafo 46, y que establecía que, bajo el sistema de protección establecido por la Convención, son las autoridades nacionales las encargadas de hacer la evaluación inicial tanto de la existencia de un problema de interés público que justifica las medidas de privación de la propiedad y de las medidas correctoras que deberían adoptarse. Por ende, repito una vez más, son los estados quienes deben de fijar los límites al derecho social en estudio dentro de los estándares establecidos tanto a nivel interno como internacional. Entonces, para que el derecho a la propiedad pueda sufrir cualquier tipo de intervención estatal, se hace necesario que dicha intervención se haga de acuerdo a la forma y limitaciones, sobre todo, establecidas previamente por la norma. Es oportuno mencionar
que la jurisprudencia hace hincapié en el carácter democrático del régimen dentro del cual se debe haber promulgado la norma limitante al derecho a la propiedad, indicando que ésta debe cumplir con los requisitos mencionados y que el fin por el cual se produzca la restricción sea lícito. Respecto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, cabe señalar que existe un organismo en Naciones Unidas encargado de vigilar y velar por la propiedad, específicamente en relación a la propiedad intelectual, denominada Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o conocida popularmente como OMPI, la misma que funciona de 1967. En esta agencia se ha establecido un mecanismo de control, o como le denomina la misma OMPI, de rendición de cuentas para los estados, basado en 3 componentes fundamentales, tales como el pacto político con los estados miembros, los controles internos y los mecanismos de reclamación y respuesta. En virtud de ello, la OMPI ha concluido que todo marco de rendición de cuentas debe basarse en la transparencia y ha de asentarse en una sólida cultura de rendición de cuentas. Este mecanismo busca contar con un sistema que permita monitorear la fiscalización respecto del registro y control que desarrollan los estados respecto de la propiedad intelectual. Este organismo, en razón de sus funciones y los fines que persigue, está facultado para firmar acuerdos con los Estados miembros a fin de colaborar con la implementación de sistemas que permitan el monitoreo y salvaguarda de la propiedad intelectual. La Organización Mundial de Comercio, o conocida también por todos nosotros como OMC, considera los derechos de propiedad intelectual como aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra en un plazo determinado, incluyendo en esta gama los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. Para la mencionada entidad, los derechos de propiedad están sujetos a una serie de limitaciones y excepciones encaminadas a establecer el equilibrio requerido entre los legítimos intereses de los titulares de los derechos y de los usuarios, a fin de lograr la plena garantía de estos. En razón de ello, si revisamos, o ustedes, nosotros, en nuestros propios países, los acuerdos firmados de tratados de libre comercio con diferentes países, podremos verificar, y yo los invito de verdad a hacer la búsqueda respectiva dentro de los ministerios de vuestros países o de las entidades encargadas, que siempre hay un capítulo estipulado sobre el derecho a la propiedad intelectual de obras literarias o artísticas o sobre los derechos de autor. Por ende, la protección a la propiedad intelectual no solo recae en el nivel de protección a nivel nacional en nuestros países, sino que también cuenta con una normativa supranacional en la materia, lo que garantiza que la misma sea de igual aplicación para las partes. Hasta lo aquí desarrollado, podemos inferir que el derecho a la propiedad no solo abarcaría bienes materiales, sino que también comprendería bienes de carácter inmaterial, no estando por ello estos últimos sujetos a una protección menor por parte de los organismos competentes, sino por el contrario, contando con un sistema de protección, en algunas ocasiones, mucho más amplio. Ahora bien, a nivel del sistema interamericano y el derecho a la propiedad, si revisamos tanto la doctrina como la jurisprudencia, podremos ver que nuestro sistema interamericano ha desarrollado el contenido y alcance de este derecho. Mencionaremos en un primer momento la Comisión Interamericana. En relación al derecho a la propiedad, la Comisión Interamericana, en una queja contra el Estado peruano con relación al derecho a la pensión desde la perspectiva del derecho a la propiedad, señaló que la modificación constitucional del Decreto Ley número 2530, a través del cual se mutó de la teoría de los derechos adquiridos a la de los hechos cumplidos, había cumplido con el test de proporcionalidad establecido en la doctrina, y declaró que el cierre del sistema pensionario, amparado en el precitado decreto ley, se había realizado al amparo del orden constitucional y por ende a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos opinó que, de acuerdo al artículo 30 de la Convención Americana, el derecho a la propiedad no es absoluto, pues su uso y goce puede ser subordinado al interés social, y citando a la Corte IDH señaló que la función social de la propiedad
es un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma. Y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artículo 21 de la Convención y los principios generales del derecho internacional público. Ahora, si pasamos a la segunda institución de nuestro sistema interamericano, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta, en el caso Chiriboga, en el caso Salvador Chiriboga versus Ecuador, o en el caso Chaparro Álvarez también contra Ecuador, la Corte ya había indicado que el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, pues en el artículo 21.2 de la Convención se establece que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad, debe fundarse en razones de utilidad pública y de interés social. Como ven, estos ya son términos que para nosotros ya son un tanto familiares, y sujetarse al pago de una justa indemnización y practicarse según los casos y las formas establecidas por la ley y efectuarse de conformidad con la Convención. En esta misma línea, la restricción de los derechos consagrados en la Convención debe ser proporcional al interés de la justicia y ajustarse estrechamente al logro de este objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio de un derecho. Por ende, dicho interés no podría acarrear el detrimento de otros derechos, tales como el derecho a la vivienda o al medio ambiente sano, como explicaremos más adelante. Como pueden observar, estas consideraciones sobre el concepto puro del derecho a la propiedad, la Corte después las retoma nuevamente en otros casos respecto a la propiedad de comunidades indígenas, como veremos en su momento. Como podrán revisar del material adherido a este módulo, la segunda lectura del doctor Toro Huerta, podrán compartir con él el análisis que hace respecto de los principales criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él plantea algunos ítems que permiten definir su utilidad en el ámbito interno de los Estados americanos, particularmente aquellos vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no solo ellos. En conjunto, se sostiene que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reflejan el estado actual de evolución de los mecanismos internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas y constituyen un aporte significativo en la medida en que no solo reconoce derechos específicos, sino también obligaciones para los estados. Como podremos observar también de las sentencias que se adjuntan al presente módulo, la Corte no solamente utiliza los mecanismos interamericanos o las normas americanas de interpretación de derechos humanos, sino que también hace uso de algunas normas del sistema universal, como son los convenios que utiliza la Organización Internacional de Trabajo, en especial el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Los invito a revisar también este material para la elaboración del trabajo final. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes algunos criterios adoptados por nuestro Tribunal Constitucional peruano en relación al derecho a la propiedad. La Constitución de 1993 del Perú establece que el derecho a la propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza y se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Se puede entablar una acción ante el Poder Judicial a fin de poder contrastar este derecho y a menos que el Estado haya iniciado un proceso expropiatorio. Como puede observarse, la protección brindada al derecho a la propiedad solo contempla los supuestos de propiedad intelectual, en propiedad material, pero no propiedad intelectual, la misma que ha tenido que ser comprendida a partir de la dación de leyes relativas a la materia. El Tribunal Constitucional peruano, máximo intérprete de nuestra Carta Magna, ha definido el derecho a la propiedad desde la perspectiva jus positivista como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.
Así, el propietario puede servirse directamente del bien, percibir sus frutos y productos y darle destino o condición conveniente a sus intereses patrimoniales. Este órgano jurisdiccional ha declarado que lo constitucionalmente amparable en el derecho a la propiedad son los elementos que lo integran, tanto en su rol de instituto sobre el cual interviene el Estado, así como en su calidad de derecho individual, y ha considerado que este no es un derecho absoluto desde el momento en que su reconocimiento se realiza en un ordenamiento donde coexisten otros derechos fundamentales, pero también una serie de bienes, principios y valores constitucionalmente protegidos. Los límites de este derecho se derivan expresamente de la Constitución y de otras normas, como son las normas internacionales en la materia. Para el Tribunal Constitucional del Perú, los derechos sociales, comprendidos en su conjunto con los económicos y culturales, son derechos fundamentales que tienen la naturaleza propia de un derecho público subjetivo, antes que la de un derecho de aplicación directa, lo cual no significa que sean creación del legislador. En tanto son derechos fundamentales, son derechos de la persona reconocidos por el Estado y no otorgados por éste. De ahí se desprende que, por ejemplo, los derechos sociales, en especial el derecho a la propiedad, suponga también un conjunto de normas de organización y procedimiento, así como acciones estatales que aseguren su protección. Para ello, su reconocimiento constitucional no es suficiente para dotarlos de eficacia plena, pues su vinculación jurídica solo queda configurada a partir de su regulación legal, la que los convierte en judicialmente exigibles. Por ello, en la Constitución mantiene la condición de una declaración jurídica formal, mientras que la ley los convierte en un mandato jurídico aprobatorio de un derecho social. En razón de lo que hemos podido analizar hasta el momento, podríamos afirmar que lo que se espera de los estados en sí es que estos puedan satisfacer legítimamente un interés social y en encontrar un justo equilibrio con el interés del particular, utilizando los medios proporcionales idóneos, a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona objeto de la restricción. Este derecho supone que toda limitación a este deba ser excepcional. De la excepcionalidad se deriva que toda medida de restricción debe ser necesaria para la consecución de un objetivo legítimo en una sociedad democrática, de conformidad con el propósito y fin de la norma, tanto nacional como supranacional. Eso por una parte. Por otra parte, tal y como lo ha manifestado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se debe contar con una adecuada legislación en la materia, así como con recursos judiciales y administrativos que protejan al titular, o en su caso titulares del derecho, y con autoridades expertas en la materia. Asimismo, no solo se debe contar con legislación acorde con los estándares internacionales, sino que ésta debe establecer los límites al ejercicio del derecho a través de situaciones expresamente señaladas en la norma, a fin de evitar la denominada multivulneración de derechos, lo que desfavorecería al titular o titulares de los mismos. En este sentido, el Tribunal Constitucional peruano coincide con la jurisprudencia internacional al señalar que el derecho a la propiedad faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando, a través de su uso, se realice la función social que le es propia. Existen restricciones admisibles para el goce y ejercicio de este derecho. Estas deben estar establecidas en la ley, deben ser necesarias, ser proporcionales y hacerse con el fin de lograr un fin legítimo en una sociedad democrática. Así, el derecho a la propiedad solamente puede ser materia de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la propia Constitución. Establecer cuáles son los alcances de objetivo legítimo le corresponde a cada Estado. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta que tengan, puedan remitirla a cualquiera de estos dos correos electrónicos: jrodriguez.m@ulasalle.edu.pe o en su defecto a jimena.j.rodriguez@puc.pe. Repito, jrodriguezm@ulasalle.edu.pe o jimena.rodriguez@pucp.pe.